Saludos cordiales y bienvenidos a Qué rico es vivir con la profesora Erika Torres. Y la profesora Reina de Luca. Saludos cordiales, querida amiga. Amiga, ay, sí que sí. Estoy Dios súper mío, emocionada con la invitada que tenemos hoy. pero es que necesitamos como 3 programas para allá nada más, ¿verdad? Yo creo Porque, que mira, sí. el resumen nada más, la FIA nos iba a tomar el programa completo. Sí, Así pero es que que, es interesantísimo. Tiene una vida espectacular que es digna de así mismo. compartir. Y ella es Así mi que no, amiga, y ella es mi amiga, mi hermana de 1000 años, de cosas bellas que siempre hemos compartido, en las buenas y en las difíciles. Y ella ha estado con nosotras cuando estábamos en WIPR también, ¿verdad? sí, 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 ella también formó Cuando parte ella de... estaba, cuando ella estaba en Sí. Triple S, Vivian, bienvenida, gracias por estar con nosotras y de tu tiempo que vino bendito de un viaje y se sentó a estar con nosotras. Ella siempre está viajando y todas esas cosas. No exageres tanto, pero sí, pero muy, muy honrada de que me hagan esta entrevista, de verdad. Gracias, gracias. Vamos allá. Pues quiero a todos nuestros amigos que nos ven y nos sintonizan, quiero dejarles saber quién es esta maravillosa mujer. Ella posee un bachillerato en socioeconomía y además posee estudios posgraduados en historia económica de la Universidad de Navarra en España. Desde el 1976 ha ocupado altos puestos de relaciones públicas en varias agencias prestigiosas del país. En el 1992 se convirtió en la directora de publicidad y relaciones públicas de Triple S y en el 2002 hasta el 2016 fue promovida a vicepresidenta de publicidad y relaciones públicas de Triple S Salud. A través de su vida profesional, ha recibido múltiples reconocimientos como ejecutiva distinguida de agencias prestigiosas en Puerto Rico e internacionalmente. Además, fue presidenta de la Junta del Conservatorio de Música, interesantemente, reina bajo 6 gobernadores y Para que ustedes ocupó vean. cargos importantes en organizaciones comunitarias. Además de eso, por si fuera poco, ella también es escritora hispana de marcadas raíces caribeñas. Y aunque nació en Uruguay, de corazón boricua boricua, sus primeros años transcurrieron entre Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Y su mamá Como es ya me... puertorriqueña y su papá es cubano. Y ella Sí, vivió sí, en sí. Puerto Rico, o sea que ella nació de casualidad en Uruguay, ella es internacional. Seguimos. Eligió la Universidad de Navarra en España para sus estudios universitarios en humanidades, pero la vida la continuó llevando a nuevas tierras cuando, debido a su trayectoria profesional, residió de manera intermitente. Imagínate, mira esto que yo ni he ido, pero, bueno, pero para que vean, entre Nigeria, Londres y España. En 1986 regresa a Puerto Rico, donde desarrolló una exitosa carrera como ejecutiva en el campo de las comunicaciones. Desde pequeña, sus hijas disfrutaban del talento innato de Vivian para relatar historias y preferían sus narraciones improvisadas a los libros infantiles a la hora de dormir. Y decidió así embarcarse en una gran asignatura pendiente. Su pasión y capacidad por narrar la llevó a ser finalista en el prestigioso certamen de cuentos del periódico El Nuevo Día de Puerto Rico con su primer relato, Explosión de Cerezas, con el que también obtuvo el premio Ana María Matutes en España. Ian continúa expandiendo sus horizontes como escritora con la publicación de su primera novela, Destinos Improvisados, en la que mezcla elementos de ficción con sus experiencias en Nigeria tras la independencia y la guerra de Biafra. Ella es Vivian López Llamas. Vivian, bienvenida. Muchas gracias. Qué emoción tenerte. Una emoción tan Gracias. Qué grande, emoción que me gracias. estén entrevistando también. Oh. Qué rico, Vivian, gracias por estar con nosotras. Yo tuve el honor de estar en el lanzamiento del libro de Vivian, que fue en Plaza Las Américas, en la librería Norberto. Norberto.
Ajá, y fue un espectáculo, una cosa hermosa. El libro me lo leí, el libro es tú te transportas a Nigeria, tú te transportas a diferentes, tú vives el miedo que ella pasó, tú vives las desolaciones, tú vives el amor, tú vives la emoción. Es una cosa increíble como Vivian narra. Relatada. Ajá. Exacto, ella siempre lo ha hecho. Siempre nosotras estamos, ella nos cuenta cosas y entonces uno se queda fascinado escuchándola a ella, no tan solo sus hijas, nosotras también, nuestras las amiguitas. Ay, qué Es que Vivian, a bien. mí siempre me ha cuéntanos. gustado ser cuentista, hacer cuentos. No soy cuentista, pero me gusta contar cuentos. Vivian, De dónde te ajá, nace eso, eso. Vivian? De dónde tú dices, mira, me gusta, lo hago bien, algo que te haya inspirado o que tú hayas dicho, bueno, tuve unas hijas, les creo leer cuentos y por ahí te nació el amor. ¿Cómo salió? No te puedo decir. Yo creo que hay características que van floreciendo. A mí me recuerda esto como, ¿sabes? Cuando tú estás mirando una tela y entonces ves un hilito por aquí y dices, déjame hablar de este hilito. Ah, A ver si, qué pasa, si se frunce la tela o si no se frunce o si pasa algo. Y yo en realidad nunca se me ocurriría pensar, bueno, en aquellos tiempos cuando que yo iba a escribir. Yo para mí la escritura, a mí siempre me ha gustado escribir desde chiquita. Ya recuerdo que mi padre tiene por ahí, yo no sé si, Benito, él murió ya, mi primer librito de unos poemas, obviamente a los 11 años los poemas que tú escribes son para botarlos a la basura, ¿verdad? Pero Claro él que no, no. y él siempre decía, ay, pero qué bien. Y curiosamente no se me da tanto la poesía, pero en aquel tiempo a los niños les encanta escribir poesía. Por eso, Sin embargo, hay poemas aquí. sí, 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 pero sí, fíjate, a los niños, y eso me lo enseñó mi hermana, que es pediatra, me dijo, a los niños les encanta que les hables en rima. Y por eso cuando escribí algunas historias para niños, las he escrito entonces le he puesto muchas rimas, porque a los niños les encanta la rima. Pues a mí me encantaba la rima, malas, obviamente, porque como niño, pero después lo dejé cuando empecé a trabajar ya corporativamente en Triple S, yo hacía muchos de los discursos, muchos de los mensajes que daba que se tenían que dar allí, que eran muchos, sobre todo que yo he tenido unos presidentes muy activos en el ámbito comunitario, ¿verdad? Desde que llegué. Y a mí me encantaba escribir ese tipo de cosas. Escribía tanto cuando ellos tenían que hacer cosas del ámbito comunitario como el ámbito empresarial, porque no es lo mismo. de acuerdo. Pero siempre tuve esa afición y que Avena. esa virtud de poder hacer porque oye, escribir un discurso no es una cosa muy poética, pero incluso cuando estás hablando, qué sé yo, de números, de cómo va la empresa, de cómo va, pues Claro, a mí me gustaba escribirlo de tal forma que fuera menos, porque el que te está escuchando no necesariamente es un economista con un doctorado en Harvard. de acuerdo. Y entonces, pues, y sobre todo cuando estabas hablándole a los empleados, ellos no querían que se aburrieran, ¿verdad? Con demasiada cosa. Y poco a poco fui desarrollando esa virtud. Yo me Muy bien. acuerdo, Sí. no, yo me acuerdo que empecé a escribir por pura casualidad cuando alguien le dijo a Mayra, ella tiene que escribir, porque ella tiene muchos cuentos. Qué rico. Yo me acuerdo cuando Vivian empezó a escribir, Vivian, estábamos en la piscina de nuestro condominio, y entonces Vivian decía, ¿tú sabes qué? Yo tengo tanto estrés y qué sé yo qué, y yo me voy a caminar por la playa y después yo me siento y empiezo a escribir y eso me hace sentir bien, ¿verdad, ¿Y Vivian? de qué escribía? Para liberar esas tensiones o Bueno, pensamientos que... yo empecé a escribir
Cosas cuentos tuyas, ¿verdad? De tus cortos. vivencias, de tus No, vivencias. yo al principio dije, a mí nunca soy la novela es un tipo de género muy complicado, excesivamente complicado. Yo lo que dije, bueno, voy a ver si se me da, ¿sabes? Cuentecitos de cosas que yo recuerde, pues, mis vivencias en Cuba, mis vivencias cuando era niña. Y escribí, y era una manera de sacarte del medio toda la tensión que uno tiene cuando uno trabaja en el mundo corporativo, porque por más que uno diga que no, el mundo corporativo es muy, Muy 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 tenso. demandante. estresante y además requiere mucho de ti en cuanto a concentración. Yo de verdad me siento muy contenta de haber trabajado prácticamente 25 años en la compañía en que trabajé y gracias a Dios pues me fue bien. Pero a veces te vas con esa carga del trabajo. Además que yo tenía muchos sombreros, porque yo llevaba publicidad, relaciones públicas, programas comunitarios, donativos, y misas sueltas que surgieran por ahí, porque a veces la gente llamaba y se quería quejar de algo y decía, póngame con relaciones públicas y tenías que escuchar cuando una persona se quejaba de algo, ¿verdad? Que no le había, que no, un doctor no la había tratado bien o que la tarjeta no Claro. le funcionó o lo que sea. Pero yo trataba eso, de irme a caminar a la playa y darle pensamiento a otras cosas y empezar a escribir. Y a veces escribí cosas que ahora las miro y digo, antes yo había escrito esto y eso se quedó ahí. No sé, Mira es para algo. allá. Qué chulería. Pero Vivian, nos encantaría que empezaras desde chiquita, porque tú tienes unas vivencias increíbles de tu vida desde chiquita. O sea, Vivian, tú vas a casa de Vivian y tú ves fotos de ella con presidentes de otras, de cosas internacionales, que si Plácido Domingo, que si, A mí me aquí impresiona está. mucho que fue amiga de la hija de Fidel. Ah, espérate, pero espérate, pero espérate, eso lo va a contar ella más, eso es una cosa bien increíble. Pues Cuenta, mira, fíjate, son cuenta. cosas que te vienen con la vida que tú no buscas. O sea, yo a mí me dicen, bueno, que te tienes fotografías con Plácido, que tienes con Les Walesa o con el otro, pero no son cosas que yo dije. O sea, yo no era una, como le dicen Vamos a en selfie. castellano, una Una- groupie, que va buscando fotos de, yo no soy así. Es más, yo nunca fui de las que ponía póster en mi cuarto cuando era teenager de algún artista que me gustaba, porque nunca he sido así. Pero Ay, yo sí, sí. Sí, sí, pues pasaban. Entonces, Ay, Dios mío. claro, ya cuando yo me fui a Cuba, ya yo tenía una edad pequeña, yo era pequeña, pero ya uno empieza a tener cierta conciencia de las cosas. tú tenías como 6 años. Yo llegué a Cuba como a los cuatro, cuatro y Ok. medio. Y pues Una bebé. recuerdo, hice la Una bebé. lo que le llamaban allá primaria en Cuba, pero entonces era muy curioso porque yo vivía en o sea, no, mis padres decidieron, yo no tenía nada que ver con esa decisión, se fueron a vivir a un sitio que quedaba, se llama, era un área que se llamaba Miramar, como Miramar en Puerto Rico, pero en Cuba había un Miramar. Era Miramar y yo vivía en la primera avenida entre 14 y 16. Y ese bloque era un bloque que había construido el dueño de Tropicana, del club Tropicana. Y él había comprado unos terrenos, hecho, no sé si eran 3 o 4 edificios, con miras a dejarle alguna herencia a sus hermanas, porque él fue el primero que hizo mucho dinero. Y entonces, pues nosotros nos tocó el primer edificio, el primer bloque. Y en ese bloque, en el ¿Por qué primer tu piso, papá estaba allí? ¿Por qué tu papá estaba en lo que pasa Cuba? es que mi papá, bueno, mi papá era cubano, conoció a mi mamá en Atlanta, porque mi abuelo se llevó a todos sus hijos a Atlanta a estudiar, ya cuando estaban entrando a la universidad, etcétera. Y entonces, mi papá ya iba mami estaba embarazada de su tercera hija, o ya iba para la tercera hija,
Y papi dijo, o sea, no podemos seguir como nómadas por todo Sudamérica, porque él cuando él estudió ingeniería química en Georgia Tech, y él enseguida, en aquel tiempo no habían tantos latinos que estudiaban carreras, o sea, que sabían español. Mi papá llegó a Estados Unidos sin saber una palabra de inglés y en Georgia Tech Wow. aprendió a hablar inglés y encima estudió nada más y nada menos que ingeniería química. Y cuando se graduó, a él lo mandaron a Canadá y después de Canadá lo mandaron a Uruguay a Y ahí unas fue que empresas saliste tú. de ahí Y de ahí así. Después lo mandaron a Venezuela, ahí nació mi hermana. la tierra de las Y después naciones, ya Erika. nos iban a mandar a Brasil, nos iban a mandar a Brasil. Y ya me parece que mami ya estaba a los principios del embarazo de mi hermana chiquita. Y papi dijo, no, yo no puedo seguir deambulando con tanto hijo por toda. Así que mi papá, que nunca fue muy oportuno en sus decisiones de esa naturaleza, pues decidió que él quería volver a su tierra. Y volvió un año antes de la revolución. Oh, Qué Entonces nos mal. acercamos y nosotros pues ahí pues fuimos a vivir a este sitio eh, que les dije antes, ¿verdad? En Miramar, en la primera avenida entre 14 y 16. Y como les dije, en ese bloque pues nosotros ellos cogieron un apartamento en el primer bloque. Ese bloque daba a la casa del dueño de Tropicana. El dueño de Tropicana tenía de mascota un león. Wow. Qué oh, brutal. Cuando yo miraba por la ventana, yo veía al el león. Entonces león. me Qué dice amiga de ellos, horror. me lo regalaron cuando era un popi chiquito, un jeque Cachorro. árabe. Le Un regalaron. patito. ¿Qué pasa? El leoncito crece y crece y crece, entonces le hicieron Claro. una jaula grande. Y yo lo iba viendo, claro, tú lo veías desde chiquito y tú no sabes el peligro de un león, ¿verdad? Pero entonces el pobre león se escapaba a veces. Entonces yo me acuerdo que le ponían como unos cubos grandes de carne para que comiera, pero aún así el león no está para estar en una jaula, Claro. en un jardín de una casa. Y entonces, pues de vez en cuando se escapaba y me acuerdo que la señora Gente excéntrica, una de ¿verdad? las señoras del servicio de la casa lo seguía con una escoba por la playa y nosotros teníamos que salir de las playas porque estaba el león por ahí. Dios Pero mío. el, en el edificio mío, en el primer piso, vivía la, la querida del hijo del alcalde de La Habana, que tenía una familia completa. Allá era muy normal que cada uno tuviese su familia, pero después tenía una familia ad hoc. Ay, Dios mío. Y entonces esto ya tenía muchos hijos. Poliamor, poliamor. Y entonces yo vivía en el piso del medio y arriba se mudó esta señora que se enamoró perdidamente de Fidel, Fidel eh, Castro. Nati de Fidel Castro, Nati Revuelta, y ella tuvo una hija con Fidel que se llamaba Alina. Y Alina pues eran las amiguitas, nuestra amiguita, y jugábamos. En aquel tiempo tú no sabías Claro. mucho, ¿verdad? ¿Qué era qué y de dónde? Entonces, yo me acuerdo que todavía sin llegar al poder, él venía a visitarla cuando ya estaba cerca de entrar a La Habana, él venía a visitar a su hija. Y a mí me encantaba porque él siempre traía bombones, caramelos, y yo siempre Fíjate lo esperaba que que uno él se llegara. acuerda, lo que tú te acuerdas cuando eras tan pequeña, ¿No los te acuerdas? caramelos, Porque era un señor el muy Un león. detalle. bonito. Lo que Y era pasa es una que niña. él era muy distinto a los papás y a la gente que tú conocías. Él Claro. era, Y él estaba en ese uniforme también, en el y él uniforme. venía en uniforme siempre de miliciano. Y entonces tenía su barba, pero era un señor corpulento, grande. Y entonces él pues venía a ver a la hija y yo siempre me apuntaba de presentar, que me dieran caramelos y esto. Y así pues transcurrió nuestra vida durante mucho tiempo hasta que el día que llegó, que ellos entraron a La Habana, que fue un 31 de diciembre
Y entonces recuerdo que obviamente por las circunstancias que teníamos, que había pues el hijo, ellos creyeron que el hijo de Batista se había escondido en ese, abajo en el en el apartamento de esta señora. Y rodearon el edificio, a nosotros me acuerdo que nos metieron debajo de las camas un 31 de diciembre, ¿verdad? Qué Nos metieron horror, debajo Dios de las camas. mío. Y ellos estaban buscando, no, creo que no lo encontraron, yo no sé, porque nunca supe esa historia. Creo que después se fueron y un poco tiempo después a mi papá, pues empezaron a nacionalizar empresas y a mi papá le pidieron que fuera a trabajar con el ministro de Industria, que en aquel tiempo fue Che Guevara. Oh my God. Y entonces, Wow. cuando papi, pues entonces nos mudaron, o sea, dejamos el apartamento de La Habana y ellos nos pusieron una casa en Varadero. Y la casa de Varadero era una casa preciosa. Alguien que ya sabía lo que estaba pasando y no quería quedarse en la revolución, dejó la casa y toda la gente que dejaba sus casas, el gobierno se expropiaba o sea, las tomaba y nos pusieron a nosotros en esa casa, una casa muy linda en Varadero. Eh, y ahí transcurrió mi vida hasta que ya mi padre se fue dando cuenta que él no podía vivir en ese régimen y las cosas que estaban pasando y él pues decidimos salir. ¿Y pudieron salir fácil o fue difícil salir? Un poco difícil porque mi papá fue un poco difícil, pero mi mamá como era ciudadana americana pudo salir al principio y regresar como visitante, como turista, y entonces ahí nos llevó a nosotros. Pero lo curioso, y eso lo pongo en la novela que estoy escribiendo, que la novela se llama Alina no existe. Y es porque después la misma propaganda decía que Fidel no estaba casado con ningún, o sea, que él estaba casado con la revolución, que él no tenía hijos. Y sí, Fidel tiene varios hijos. Yo no sé cuántos son, pero tiene varios hijos. Y mi mamá misma ella Para llegó a protegerlos, quizás para priorizar protegerlos. interiorizó el hecho de que Alina no existió. Entonces yo siempre hablaba a mis amigos aquí cuando llegué aquí en el colegio, porque mi mejor amiga era Alina, la hija de Fidel Castro, y mi mamá decía, no sigas diciendo eso, Vivian, que te van a tasar de loca. Alina no existe, tú te la inventaste. Hasta, Oh, ella decía que era un invento, hasta que después, Yo me imagino que era para protegerte, porque en aquella sí, pero época, no sé, yo sé que un día cuando Alina por fin se rebeló contra el padre, y ella decidió salir de Cuba, ella escapó de Cuba y terminó en Atlanta, curiosamente, mira cómo dan vueltas las cosas, mi mamá se crió en Atlanta de y se para allá. conoció mi papá en Atlanta, y entonces a Lina la sacaron de Cuba por Madrid y después una señora de Atlanta que le había pagado todo ¿verdad? Todo el arreglo para salir, ella terminó en Atlanta. Y al nuevo día, me acuerdo que en el periódico, mi mamá, en aquel tiempo no se llamaba el Nuevo Día, se llamaba El Día, que lo publicaban en Ponce, y entonces ella me puso en la mesa de desayunar, me puso una nota, me dice, tenías razón, Alina existe. ajá. Entonces, Vivian, estás en Cuba, tienes toda esta experiencia, se trasladan hasta Puerto Rico y ¿qué pasa? Pues ¿Qué pasa fíjate, después? yo pienso que mis padres estaban tan cansados de toda la vida que les había tocado, que si viajando por Sudamérica, por esto, por lo otro, después llegar a Cuba y encontrarse con la revolución y tener que salir de Cuba y todo esto, que yo creo que ellos llegaron y se asentaron ahí y de ahí no se querían mover. Claro, y yo me acuerdo que yo decía, oye, todas mis amiguitas me contaban a veces, ay, este verano vamos a ir a ver a mis tíos en no sé dónde, o este verano voy para Madrid, o este verano voy mi papá nos vaya a viajar en aquel tiempo no existía Disney World, pero yo tenía una envidia, y entonces Bendito, mami. yo hasta los 17 años, yo llegué aquí a los 6 y cuando iba a cumplir 7, y por 10 años viví en Puerto Rico y nunca viajé. Yo no sabía lo que era un avión.
Wow. Entonces yo tenía esas ansias de volar tan grande que cuando se me dio la oportunidad de ir a estudiar fuera, mis hermanas estudiaron en Estados Unidos, pero yo no, yo quería como que explorar otra cosa. Y ahí fue que entonces me fui estudié un año en Puerto Rico, estudié en primer año, me tocó un año malo en la UPI porque fue un año de muchas huelgas Huelga. universitarias, entonces estábamos sin clase, veníamos con clase, que sí, fue un año para mí, o sea, o estudiaba y yo pues no era una persona muy dada ¿verdad? A la política. Entonces, pues ahí sí que dije, pues a mi papá, mira, yo me gustaría irme a estudiar a la Universidad de Navarra, porque ya en aquel entonces tenía fama. Solicité y llegué. Y entonces ahí ya me dio la oportunidad de Wow. moverme de algún sitio, de explorar mundos. Y estudié, ¿Y te fuiste solita para España? me fui sola. Sí. Digo, Wow. mi papá y mi mamá me llevaron, pero nunca más. Ellos Ahí fueron a... estamos. Bye. No Exacto. eran los papás que iban con con los colchones y los edredones. Ajá. No, mis papás no hicieron eso, pero entonces yo terminé de estudiar después que ya terminé y yo pues ya me tocaba tener que volver a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Mi papá me había dicho y yo lo entiendo. Me dice, mira, esto no es que estés estudiando toda la vida porque te quieres quedar por allá. No hay Entonces él me chavo dijo, para tú eso, te pagas no hay la chavo. carrera, tú te pagas todo lo demás. Y yo pues ahí empecé a buscar trabajo, empecé a trabajar como profesora de inglés para niños pequeños, incluso trabajé en una Estudiaste escuela. humanidades, ¿verdad? Ay, economía, Sí, lo que socioeconomía. pasa es que en aquel Pues, tiempo no existía la carrera de comunicaciones, no existía. Ok. La carrera de comunicaciones empezó mucho más tarde. O sea, en aquel tiempo, cualquier persona que quería estudiar, existía la carrera de ciencias de la información, que era periodismo, pero no existía la carrera de comunicaciones. Entonces, pues yo hice mi propio currículum, la universidad te permitía hacer, y quise estudiar un poco para como que tener esta visión de lo que yo entendía que eran las comunicaciones, que todavía en aquel momento no era un currículum. Nada, terminé y dije, bueno, pues ahora qué hago. Entonces empecé a hacer mis pinitos como profesora de inglés, estuve en una escuela y tal, pero en un momento dado, una amiga, yo estaba un poco perdida, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque me voy a tener que volver para Puerto Rico. Y una amiga me dice, oye, me enteré que están buscando una traductora para una compañía que va a licitar obras en Nigeria. Este, El libro habla de eso con y por eso. Mariana, ¿qué es esto? Mariana pues decidió presentarse a la famosa oficina de este señor que no hablaba inglés y además nadie de su equipo hablaba inglés. En aquellos tiempos en España todavía no, España ahora ha evolucionado mucho y en España ya mucha gente habla inglés, mucha gente habla otros idiomas, pero en aquel tiempo todavía España no estaba no era tan políglota y mucho menos tan internacionalizada. Acababan de salir de Franco, de la dictadura, etcétera, y era todavía España, estaba bastante encasillado. Y tú Y pues, estabas allí, ajá, exacto. Y tú estabas allí, te dieron ese puesto y tú dijiste, la vamos para yo oportunidad. Nigeria. fui y le dije, pues yo creo que yo puedo hacer el trabajo. Y me dijo, pues está bien, pues te vas a Nigeria a hacer el trabajo. Y entre una cosa y la otra estuve 3 años yendo y viniendo. Y además me venía bien porque ellos no era estar todo el tiempo. Hubo una vez que sí que tuve que estar como 2 o 3 semanas, pero casi siempre yo iba semana y media y el resto, y me pagaban bien, y después el resto del tiempo regresaba a Madrid, lo cual me era muy cómodo y estaba otras 3 semanas en Madrid. Y ahí fue que entonces, pues yo conocí Nigeria, uno no, a los 24 años tú no sabes que te estás metiendo en ese berenjenal, porque en aquel tiempo, y lo pongo en la novela, eh, Nigeria acababa de pasar por su guerra de independencia, eh, llevaban pocos años como país independiente, después vino la guerra de Biafra, yo llegué allí a esa área cuando todavía había muchas heridas por la guerra civil, que fue muy, muy, muy difícil. Eh,
pero pues lo sobreviví. Yo no sé ni cómo sobreviví porque las mujeres a esa edad, yo tenía 24 años, tú no ibas sola a un país como Nigeria y a la gente le llamaba la atención, decían, pero Qué muchacha. vienes aquí acompañando a tu marido. Digo, no, no, yo no tengo marido, yo no, yo estoy trabajando para esta empresa. Incluso a veces pensaban que tú eras, hasta el punto que hay gente que me decía, pero ¿tú estás ejerciendo la prostitución por alguna casualidad? Oh my Oh, God, oh, Porque Dios ya wow, yo no estaba mío. acostumbrada a que una mujer joven llegase allí, porque eran claro. países muy difíciles y casi siempre eran hombres los que iban allí. Fíjate Y yo era la única mujer en qué eso. interesante bregar Pero con eso, con estas percepciones limitantes. Una mujer inteligente, preparada y educada, llegando a un sitio y mira claro. cómo te, te estereotipan. Es Sí, algo, Yo creo que también era cultural y tal vez al verla tan joven, yo no creo que en ese momento, ¿verdad? Histórico, una mujer tan independiente, yo siento que sí. no era usual. No, no era El, el, usual. exacto. una mujer independiente, yo honestamente a esa edad no me hubiese atrevido a ir sola a España. Yo, mira, lo que me pasó a Fácil, mí, menos a yo Nigeria. siempre he tenido un Imagínate. Tampoco. yo tenía siempre un espíritu libre de alguna manera y soy la mayor de 4 hermanos. Entonces, quieras que no, pues al mayor siempre, los padres siempre han sido más protectores, más Claro. fuertes. Y yo acuérdense que yo me crié en un Puerto Rico, yo soy una persona que ya de esto hace 5 décadas. Y entonces en aquel tiempo todavía para tú salir con un muchacho en Puerto Rico, con un noviete, porque no le llamabas ni novio, era un muchacho No, que te... fíjate. yo me acuerdo, pobres muchachos, Un me mal invitaban al chante. cine y yo tenía que ir con una chaperona que siempre era una de mis hermanas. Exacto. Dios mío. No me dejaban salir sola nunca. Y yo era de una familia, no era una familia, nosotros no éramos ricos, pero éramos una familia de clase media normal, Acomodada, que acomodada. vivía ah, en el condado, que iba al casino de Puerto Rico, y entonces ahí era todo, y que tenía que hacer el debut, y que tenía que hacer el no Claro. sé qué, entonces era, y yo decía, ok, qué chévere, sí, ya hice mi debut y no sé qué, y, ¿Y qué ahora chévere, qué? ¿ahora qué hago? Eso no Y era entonces suficiente para ti. esa fuerza, esa camisa de fuerza, yo no podía, por eso es que yo decidí que yo me quería ir lo más lejos posible, y en aquel tiempo lo más lejos posible pues era irme a Europa. Mm. Y Claro, después te tiraste para África. pero lo curioso es que nadie sabía, por ejemplo, mis padres cuando yo les dije que iba para África, porque a todo esto, aquello no había internet ni había nada de esto. O sea, que tú escribías una cartita y le decías, el mes que viene me voy a África. Dios mío, rumba, Cuando macumba, llegaba la cambando de carta de ámbula. vuelta diciéndote que te vas a África, ya yo estaba en África. Ay, Dios mío. Mira, Pero fue una, una experiencia muy enriquecedora, con sus buenos momentos y sus malos momentos, porque eh, ahora yo no sé, yo hace tiempo que no he vuelto a Nigeria ni he vuelto a esos países. Yo este año, pero más a los países saharianos. Estuve en la parte pero que son más tú fuiste con musulmanes. tus hijas a África, tú fuiste con tus He hijas. ido varias veces con ella, pero al norte, a la parte musulmana. Yo nunca, Nigeria lo que pasa es que es un país que los ingleses trataron de hacer un cuadrito, hicieron, esto es Nigeria. Entonces Nigeria tiene una parte musulmana arriba que da para el Sahara, una parte yoruba que es la parte que da para el Atlántico y una parte que fue la que se trató de independizar que eran más independientes, eran tribus más independientes y entonces ahí fue o sea, yo llevo en ese contexto y tú dices, muchas de esas cosas, muchas de esas vivencias, aunque la historia no es mi historia, que todo el mundo me pregunta, digo, mira, no es una biografía mía ni autobiografía, pero claro, cuando uno escribe una novela, uno escribe muchas vivencias de uno.
Claro. Y entonces la gente le pregunta, no, pero yo me acuerdo que cuando mi hermana la leyó, me dice, me costó mucho leerla porque yo no pensé que, que tú habías sufrido tanto en África. Y yo le digo, es que no es mi historia. Yo lo que pasa es que hice una historia de mi experiencia, o sea, basada en mi experiencia, pero o sea, no lo que yo pongo en la novela es exactamente lo que me pasó, pero sí había muchas vivencias que Y sí las cuentas, las cuento. las logras, ¿verdad? Intercalar. ¿Cómo, Pero cómo a nivel las intercalo con otras intercala? vivencias de la tal Mariana. Esto, Vivian, ¿y cómo a nivel personal, ¿verdad? Porque, y a nivel energético, ¿cómo, cómo Vivian, cómo Vivian ha ido evolucionando y cambiando con todas esas vivencias que ciertamente las plasmas en el libro y en este futuro libro que tienes, pero cómo Vivian intercala, ¿verdad? Todas esas vivencias, cómo es Vivian a nivel energético. Porque yo te escucho, yo digo, para ser tan independiente, tan valiente, tuviste que haber tenido un otro nivel de conciencia, Vivian, porque nada más No empezando con sé la decirte. valentía, ¿verdad? Yo te puedo decir que producto de eso, después en un momento dado, porque yo conocí al padre de mis hijas en Nigeria. Y es Y nigeriano. él no, él No, era finlandés, o es, pues no se ha muerto. Este, él es finlandés, pero Las cuando yo hijas de Vivian son duquesas, perdóname, ok. ¿verdad? Vivian él- tiene dos hijas, que como él es de Finlandia, él era como, él es alguien, bueno, que no vamos a hablar mucho de él. cuando yo llegué a Puerto Rico, eh, yo llegué, a mí me hizo mucha gracia que yo llegué a Puerto Rico en un momento que en Europa las cosas no estaban yendo también. Mi ex marido era arquitecto o es arquitecto. Y entonces, pues, esas carreras que tienen que ver con la construcción fluctúan mucho con la economía. De Y acuerdo. cuando las cosas no estaban yendo tan bien en España, pues aquí vinimos unas vacaciones y alguien le dijo, mira, aquí está booming, como en los años 82, 83, que Puerto Rico volvió a tener una buena racha Bonanza. económica. Y entonces nos vinimos para acá, pero a mí me hizo mucha gracia porque yo volvía a un sitio que prácticamente se había quedado con lo que yo había vivido en esos años que estuve fuera, que fueron como 15. Yo de pronto dije, pero es que Puerto Rico como que de pronto vuelves a un lugar que se había quedado congelado. Exactamente igual. Cuando yo fui a matricular a mi hija mayor nació en Madrid. Cuando yo vine aquí, yo dije, bueno, pues ya es hora que ella vaya a la escuela. Y cuando vi y voy, y la secretaria de la escuela era la misma. Y cuando yo abrí la puerta, dijeron, hola, Vivian. Pero como si yo hubiese venido ayer, hubiese Dios venido hace mío, qué maravilla. las maestras más o menos eran las mismas, digo, siempre hay un maestro nuevo, pero yo decía, el país se había quedado Se todavía, detuvo, sí, se detuvo. aunque ya estaban más adelantados en cuanto a por ejemplo, ya no se usaba el tema de las chaperonas en los años 80 y pico, no sé, yo regresé como en el 83 por ahí, ya eso de una chaperona, porque yo me acuerdo cuando yo iba a los que le llamaban el té danzán en el Casino de Puerto Rico, las madres se sentaban alrededor en una sillita, todas las madres se sentaban, o las madres o quien ellos enviaran a cuidar a la hija con sus carteritas, a ver cómo su hija bailaba, si se acercaba Y mucho, ahí no si... había lambada ni reggaetón, porque tú sabes que eso fue evolucionando. No, y entonces yo decía, y ya eso pues había evolucionado un poco, pero aún así yo veía que que quieras que no, hay muchas cosas muy buenas, porque en aquel tiempo Puerto Rico todavía era un lugar muy fructífero, tenía muy buena economía comparado con los vecinos. Y ahí fue que entonces yo logré empezar a trabajar. Y entonces pues me tocó, mira, por casualidad, pues conocer a mucha gente que hacía cosas por la cultura, hacía cosas ahí empecé a conocer pues los conciertos de Plácido Domingo porque yo conocía a la persona que lo traía, y al otro porque no sé qué, pero en realidad, y me alegro haber venido con mis hijas chiquitas porque mis hijas tuvieron esas experiencias.
Claro. Mis hijas todos esos nombres eran lo que le llaman en inglés household names, o sea, ay, fulano de tal, ay, a veces, Plácido, pues tal cosa, o al otro no sé qué tal cosa, y yo las veía hablar como si fueran panas, ¿verdad? De toda esa gente. Pero Puerto Rico había evolucionado, pero poco. Y además hay otra cosa en Puerto Rico que nosotros, y que todavía pienso que existe, y que nosotros somos una isla y tenemos mentalidad de isla. Y a veces lo ves en política, cuando tú ves lo que tú dices, mira, pero tú sabes lo que está pasando en tal sitio, o tú has visto, tú tienes miedo, tú has visto lo que está pasando en Oriente Medio, y la gente como que te dice que sí, sí, yo sé que están ahí como medio, pero la gente no analiza tanto, y me da Claro. pena. Digo, oye, hay gente profesionales, académicos, que Sí, sí pero lo en hacen, su mayoría, pero ciertamente, mucha gente vive encerrada, por ejemplo, en su ahora, caja. en Ujú. la cajita de si va a ganar fulano o va a ganar Mengano en las elecciones de aquí, pues a veces no miran más allá, porque De acuerdo. Exacto. nosotros Recuerda que vivimos en la no les caja. toca, no, como no les toca o no lo tienen cerca, pues no, tal vez no existe esa Sí. empatía, por llamarlo de Y alguna ahí es manera. donde yo todavía a veces miro a la gente y digo, entonces tú tienes que salirte de esa cajita. Y han Claro. salido, porque hay muchas, ahora ya se viaja mucho más que antes. Y, Eh, y hablando de salirse de cajita, pues Erika se tiene que salir de su De, cajita ahora, pero de mi casa. nosotros Sí, sí, seguimos. sí. Vivian, te Bendito dejo sea. en buenas manos. Ha sido un no, pues placer muchas volverte a gracias, tener. Erika, y de Ella verdad tiene encantada. un compromiso que lamentablemente Sí, no puede sí. eludir, pero nosotras seguimos aquí. Otra vez Eh, será. Así es. Te mando un abrazo y un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y en una próxima sí que nos vamos a ver, pero yo te dejo en las perfectas manos. Sí, sí. Yo espero Y nada, que ya vas a ver gracias por que tu tiempo. la despedida va a ser atropellada, como siempre digo, pero te va a encantar. Ya mismo Pero yo Reina te sigo va a contigo, explicar. Vivian, yo sigo Sí, contigo. ya mismo Reina te va a explicar cómo es que la salida es atropellada, pero ya mismo te va a hacer sentido. Así que Muy bien, un Encantada, abrazo, cuando quieras cuídate, Erika. volvemos. Muy bien. te cuida mucho. Luego. Bueno, Vivian, entonces seguimos nosotras ¿qué seguíamos hablando? ¿Qué? Tú sigues hablando de esta situación que te sucedió. Ujú. Bueno, no, yo creo que cuando llegué a Puerto Rico, yo creo que a mí me ayudó mucho el hecho de tener esta amplitud de mente en poder hacer distintas facetas. Terminé en publicidad y en comunicaciones, eh, que me encantó. Es De humanidades, de todo lo que estabas sí, viviendo, pero yo creo que tiene mucho la relación. en comunicaciones, y yo siempre cuando me invitaban a alguna clase de algunos profesores de las universidades que me invitaban a clases, yo siempre les decía, empezaba siempre diciéndole, ¿han leído el periódico hoy? Uno y otro decía, sí, yo lo vi por encima. Digo, ¿cuál es la noticia más importante que salió hoy? Muchas veces no te podía decir. Yo digo, es que si estás en comunicaciones, eso es lo primero que tú debes de saber. Tú no te puedes salir de casa sin saber qué es lo que está pasando en el contexto global, porque eventualmente eso te va o sea, si tú estás en comunicaciones, tú tienes que, tú interpretas lo que está pasando. No Ujú. puedes dejar de interpretar tu mundo. Y pues mucha gente no yo creo que a la gente le gusta la idea de estudiar comunicaciones, ay, porque me gustaría dar las noticias por televisión o por radio, pues, el glamour, y tú no estudias por eso, tú tienes que tener una mente bastante más amplia, el saber discernir lo que está pasando en el mundo y eso cómo afecta a Puerto Rico. Y yo creo que toda esa posibilidad que yo tuve, esa amplitud de mente, es lo que me ayudó pues, a, a poder salir adelante profesionalmente aquí. Chulería. Y entonces, en tu resumen
Que una cosa espectacular ese resumen tuyo. Tú hablas de que tú siempre estuviste como en esa área de las comunicaciones desde el principio, ¿verdad? Bueno, sí, yo llegué a Puerto Rico, empecé a estudiar, trabajar en una agencia de publicidad que se llama Premier Maldonado. Ujú. Y tuve la suerte de que me tocaron unas cuentas muy interesantes. Fantástico. No voy a decir los nombres, ¿verdad? No estamos dándole publicidad, pero sí, interesante. Me dio mucha perspectiva de hacer muchas cosas. Sí, Eh, tú trabajabas con cuentas, tú sabes, key accounts. Eh, exacto. ujú. Y Ya, entonces de ahí, pues, cuando me ofrecieron el trabajo en Triple S, que yo pensaba que iba a ser un trabajo más calmado, porque era una compañía, pues, de salud y tal, pero no, ahí por ahí de todo. fuiste, Ahí, porque empezaste de tuve la director, suerte de tener unos jefes muy visionarios y empezaste de directora y después te subiste a ajá, vicepresidenta. Eh, qué y interesante. entonces pues pude hacer muchas cosas y como tú venías con una perspectiva más amplia, tú sabes, de no quedarte sentado en tu silla haciendo el trabajo de todos los días, pues se me Ujú. ocurrían muchas cosas y la verdad que tuve muchas Tú te oportunidades. inventaste lo de Salus, tú te inventaste lo de Salus, que es Bueno, no, en realidad Salus como clínica más o menos existía. Lo que nosotros nos inventamos fue el nombre, para el cambiarle el concepto. nombre a Salus. Eso te lo inventaste tú. Pero a mí siempre me ha gustado el tema del branding. De hecho, nosotros hicimos un proyecto muy grande de branding, muy ambicioso en Triple S para las compañías a veces cuando crecen muy rápido, no, toda la parte, aunque la gente le pueda dar la impresión de que eso no es tan importante, sí es importante Claro que que sí, haya una uniformidad en el branding, que las súper compañías importante. todas con un branding X, pero entonces la gente, bueno, había veces que la gente me decía, ay, un día yo vi un documento escrito y vi que el logo de Triple S estaba en magenta. Yo fui al intento y digo, pero y ven acá, ¿y quién se le ocurrió poner este logo en magenta? Ah, es que no teníamos azul. Ay, Eh, Dios mío. Porque la gente, cuando estás creciendo mucho, mucha gente pues no ve la importancia. Entonces yo me di a la tarea de hacer un proyecto muy ambicioso, de que todo tenía que tener un branding de una manera, cómo tenías que poner los logos, cómo tenías que poner los slogans, cómo tenías que poner todo. Y eso parece una tarea sencilla, No lo pero cuando es, ya no. la compañía ya era la compañía matriz más 5 compañías abajo, que cada una funcionaba de manera independiente. Triple S Vida, Triple S Salud. Yo me acuerdo, Vivian, que yo estuve dando adiestramientos en Triple S Vida y Triple S Salud y nosotras coincidíamos en muchas áreas. Y yo te iba a visitar y tú estabas loca y sin ideas, como Eh, 10 eh, en un zapato haciendo pero fue, 50 cosas. pero por otro lado fue también un proceso muy interesante porque yo ahí aprendí, aparte de aprender muchísimo, pude aportar muchísimo porque yo entendía que la marca era muy fuerte, Ujú, pero no le acompañaba el concepto visual que se merecía. Y ahí ujú. pues empezamos a hacer nuestro trabajo y la verdad que fue un proyecto muy interesante. Eh, y luego, Tú lo tuviste bueno, tanta diversidad de trabajo, sí. tú hiciste tantas cosas No, diferentes y ahí. luego una de las cosas que a mí me que tuve la suerte, yo soy una persona que me gustan mucho los trabajos comunitarios y tuve la suerte de que siempre nosotros estábamos muy involucrados en trabajos ya sea en entidades profesionales como Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, yo estuve en muchos de los comités de ellos, después estuve en la Cruz Roja, después estuve, o sea, a mí me dio la Tú oportunidad, estuviste en la Cruz Roja, tú estuviste, o sea, tú fuiste una de yo fui las presidente de la chairpersons. Asociación de Relacionistas Profesionales y me apoyó la Ajá. empresa,
o sea, yo tuve la oportunidad de involucrarme, me involucré también en una organización, que eso fue más reciente, que se llamaba Conectarse, que era para promover la responsabilidad social en otras compañías. Fabuloso. Tuvimos, yo tuve muchas oportunidades de involucrarme en este tipo de trabajo comunitario que me parece muy interesante, que es imperativo que las compañías y sobre todo las grandes de este país se involucren en ese tipo de cosas. Y yo, gracias a Dios, pues lo pude hacer. eh, y siempre estaré agradecida. Por eso te digo que yo no busqué muchas veces las cosas, me vinieron a mí, pero Estuviste en la claro, Fundación Amigos del Conservatorio, estuviste de chairperson, chairman of the board de los directores del Conservatorio de Música, fuiste miembro del board de, Dios mío, de un montón de cosas, ¿verdad? sí, sí, ¿Qué más? Fuiste presidente de las relacionistas profesionales, miembro de distrofia muscular. también estuve mucho eh, tiempo involucrada con la distrofia muscular, sí. con Red Cross, Overseas Press Club Award Gala. Cuéntanos todo eso. No sé. Y el del Conservatorio de Música, a ti te apasiona mucho. Y estuviste, Que como estábamos diciendo al estuve principio, 12 estuviste en años seis prácticamente, 12. gobernadores diferentes. Tuve más de casi 13 años en el conservatorio y la verdad que yo lo tengo muy pegadito al corazón. Cuéntanos un Este, poquito de eso. Bueno, lo que pasa es que el conservatorio es mágico y estuve muy involucrada también en el momento en que el conservatorio cambió de sede, que se estaba en Atorrey y vino a Miramar. Fue un momento bien bonito y después el conservatorio tiene unos cuantos programas comunitarios también, que es, por ejemplo, hay un programa muy bonito que se llama 100 por 35 que ellos buscan niños de residenciales y ¿verdad? De barrios quizás Menos recursos, sí, con recursos escasos. y ellos, y no es un programa musical, es un programa que lo que quiere es hacer que esos niños aprendan a valorar la disciplina. Si los niños se meten en el programa, tienen que cumplir con unos horarios, tienen que ir a las prácticas de música, y de ahí han salido muchachos, hay muchachos que han llegado a que le den una beca en Berkeley, por ejemplo, y son niños que Maravilloso. vienen de comunidades de pocos recursos. Ver un niño tocar el violín a los 10 años, tocando más o menos, ¿verdad? Como todavía toca un niño, pero lo ves Claro. que está gozándolo, disfrutando. Él toca, y sabes que ese niño no hubiese tenido esas posibilidades quizás en otras circunstancias, pues yo creo que es meritorio. Y Hermoso. ¿cuántos programas? Tú ¿Mm? sabes que Natalia, mi hija, cuando era chiquita, ella estaba en el Colegio La Piedad, pero yo la llevaba por las Así. tardes al Conservatorio de Música cuando todavía estaba en Atorrey, y ella estuvo 7 años allí. Ella cogía otro completo, ella cogió viola, guitarra, piano, campanas, Muy bien. solfeo. Fue bien, como tú dices, mágico para ella Y también. es que la música te llena mucho el espíritu. Yo me arrepiento, en mi casa todos son, de alguna manera, ¿verdad? Aprendieron a tocar música, pero lo que pasa es que a mí me tocó, yo me acuerdo que mi hermana, la que me sigue a mí, la pusieron ella cogió piano y era tan estricta su profesora, eran las profesoras de antes que yo decía, es que yo no sé si yo puedo hacer esto, porque yo como yo era tan espíritu libre, pero me arrepiento de no haber estudiado seriamente música porque me hubiese ayudado en todas las facetas de mi vida. La música, Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Tú eres multifacética. sí, pero sí, yo pudiese empezar de hecho, yo tengo amistades que han empezado, qué sé yo, de pronto ahora han decidido que van a ir a coger clases, por ejemplo, de piano
claro. violín, o lo que sea. Y tú dices, pues sí, yo debía hacer lo mismo. No lo he Y hecho, tú, pero escritora, que tú empezaste a escribir no hace mucho tiempo, digo, tú escribías siempre, pero no, pero sí, seriamente, no, yo creo seriamente. que, de hecho, es una cosa importante porque yo creo que las personas cuando ya cumplen su vida profesional, ya llegan al retiro, como ya yo ya estoy en retirada, Tú yo nunca creo estás que retirada, tienen que Miriam. tener un plan de vida. Tú siempre estás involucrada en algo. Te retiraste y estabas en lo del conservatorio de música que estabas todo el tiempo. Y entonces después tu libro, ahora con el otro libro, tú viajas todo el tiempo porque tú has recibido premios internacionales. Es que la persona, y es la, la, la confusión que hay cuando dice, no, que yo me voy a retirar. Tienes que tener un plan para retirarte, si no te mueres, porque tienes Exacto, que tener un plan de vida, exacto. Ujú. sea lo que sea. Yo, por ejemplo, todavía no tengo nietos, pero algún día esperaré tenerlos, Pero tú pero pensabas irte a vivir para España, ¿te acuerdas? Que tú sí. decías que ese era tu norte. Ajá. Hubo ciertas circunstancias que me hicieron no, es que llegó la pandemia y como que uno en la Todo pandemia se de transvolucionó. pronto tuvo este bloque mental de todo, ¿verdad? Pero, y después pues retomar ciertas Qué bueno cosas, que no te fuiste, qué bueno que no te fuiste. pero no, pero sigo viajando y sigo haciendo muchas cosas porque yo creo que la persona, la gente que le va mal en el retiro es porque no han tenido un sueño. Toda persona tiene que tener un sueño de vida, no importa la edad que tenga. Cuando eres chiquito, me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, a todo el mundo le decía, hay niños que tú le preguntas, ¿qué tú quieres ser de mayor? Y te decían, ay, yo quiero ser policía, o yo quiero ser no sé qué, yo quiero ser bombero, o yo quiero ser tal, y después ibas creciendo, y si tu papá era algo exitoso, pues quería ser científico, o quería ser algo que a ti, que tú mirabas y decías, esta persona es como mi héroe, pues lo Ujú. mismo pasa con el retiro. Tú tienes que tomar el retiro como una nueva vida que tienes que darle motor para tener ilusión, porque el ser humano no puede llevar una existencia sin sueños, sin retos, porque si no te mueres. Y sigue siendo joven, o sea, uno se mantiene joven cuando uno Sí, tiene un propósito en la vida y eso es algo bien importante. Y tú siempre tienes además de que tú eres joven, pero tienes tanto, esta pero bueno. chispa siempre encima y tienes un proyecto nuevo. Hiciste Sí, hay que tener proyectos, sí. este libro que es maravilloso, espectacular, que tienen que leerlo, tienen que buscarlo. ¿Dónde podemos en nuestros Mira, radioescuchas buscarlo? no sé si todavía quedan en Casa Norberto, tengo que ir a chequear, se ha agotado 2 o 3 En veces, Plaza Las Américas. pero en todo caso, si no, lo tienen tanto lo pueden bajar como en digital de Amazon o lo pueden mandar a pedir a Amazon como libro. Muy bien. Y así mismo se busca en Amazon, Destinos Sí, tú pones Improvisados. tú pones el nombre del libro o el nombre de la autora y enseguida te sale el libro y lo pides o lo bajas en ese momento. Perfecto, fabuloso. Y entonces tú tuviste unos reconocimientos que ganaste con otros libros de niños. Cuéntanos de esos libros y después hablamos del de Alina. No, no, yo básicamente de niños, yo he escrito libros de niños, pero, y aunque fui finalista en un premio, pero no lo gané, pero me gusta mucho la literatura de niños porque te te puedes, te puedes dar el lujo de hacer cosas que no puedes hacer en la literatura de adultos. Digo, más allá del realismo mágico y todas estas cosas, pero este, tú puedes poner, qué sé yo, animales que hablan, por ejemplo. Eh, Fabuloso. puedes poner un árbol que se mueve, puedes poner un niño no sé, se enamora de una flor. O sea, son cosas que te dan la imaginación de un El niño. Principito, me acordaste el Principito. La imaginación de un niño no tiene límites y verdaderamente
es mágico. Yo escribí un libro que se llama Cabeza de Coco y otras palmas. Qué Y chulo el nombre. entonces ese libro, pues, tú dices, es de una palma de aquí, de Puerto Rico, pues Puerto Rico es la isla que está más cercana a Europa de todas las islas grandes del Atlántico. Y entonces con los vientos alisios, pues llegó la semilla de unas palmas, las palmas reales que venían de África. Y entonces, pues la palma de coco de aquí, o la palma, no, era la palma de aquí se enamora de una palma real, y entonces tienen este niño que era medio híbrido, que se llamaba Cabeza de Coco. Qué cosa chula. Todas las cosas que le pasan a Cabeza de Coco, pero son cosas que puedes hacer con un libro de niños. Qué fabuloso. Y no necesariamente lo puedes hacer con una novela para adultos. Y así, pues, escribí otras que tenía que ver con Vieques. Este, son libros que, pues, nada, Y son todos estos ejercicios. libros están en Amazon. Estos No, libros esos están en libros no están publicados, eso yo no los he publicado todavía. Estoy esperando a ver cómo los puedo publicar, pero están escritos, o sea, pero no los he sacado a la luz. Pues Están vamos a ahí, sacarlo. Vamos están a sacarlo todavía si ya en fuego está. lento. Qué rico, vamos a sacarlo. Pero tu próximo libro es Alina no existe, que Ajá. es lo que te Es mi pasó vida, cuando tú eras es un poquito chiquita. lo que estoy tratando de hacer, y que no es tampoco fácil, es la visión de una niña. Como todo niño no tiene todavía unas ideas y unas creencias establecidas, ¿verdad? Cómo ella ve lo que está pasando en Cuba en la revolución, pero sin matiz político. O sea, ella definía Con su todo inocencia, con su como su inocencia. inocencia de niño. Y eso es difícil porque a veces tú como que te vas por un lado, pero la realidad es que yo lo que quiero ver es la historia reciente de Cuba del punto de vista de un niño, con la inocencia que le caracteriza a un niño, eh, 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 y interpretas las cosas totalmente distintas a lo que posiblemente los adultos las interpretan. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Qué fascinante. Eso va a ser una lectura fascinante, tanto como esta. Espero, sí. Que esto fue, o sea, y fue como chispetazos de tu vida, pero no eras tú, pero, o sea, se parecía a ti, pero esto era ficticio, pero dentro de la realidad de la política de Nigeria, de lo que Sí, pasó sí, y de cosas que te sucedieron a ti, pero no necesariamente todo lo que te sucedió a ti es esto, sí. ¿no? Qué interesante. Los exhortamos a que busquen este libro, es una cosa espectacular. Estamos esperando a que llegue Alina no existe, a que publiquen los libros de niños. Vamos a tener eso y ahí todo mira, te invitamos nuevamente para que nos hables Volvemos, de tenemos eso. una Claro asignatura que sí. pendiente. Y Vivian, te agradezco tanto porque es que tu historia es tan rica. Tú eres, cada vez que yo hablo contigo, Vivian, es como, Dios mío, no quiero dejar de que tú me cuentes de todas estas cosas y tú Me siempre alegro. con nuestras amigas de Plaza del Mar, que somos las niñas lindas de Sí, de Plaza del verdad Mar. que si algo bueno dejó el huracán María es que hicimos mucha amistad, mucho bonding con la gente, con los vecinos. Con los Mucho vecinos. apoyo, Tenemos mucho una ayuda. comunidad maravillosa, tenemos una comunidad maravillosa de vecinos y estas niñas que siempre salimos, cada mes nos Sí, sí, encontramos y es una maravilla y nos contamos todas nuestras aventuras y nos damos apoyo. Y eso es algo tan, ¿verdad? Tan hermoso, Vivian. hermosísimo. Bien chulo. Y nosotras, pues Vivian es como mi hermana, así que yo me siento más que orgullosa de que estés aquí en este programa con nosotras y quiero que volvemos, que seguimos tu vida, porque Cuando lo que quiera, hablamos fue un cantito así. cuando quiera. Pues gracias, 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 Vivian. Entonces, Benito, se nos fue lamentablemente Erika, pero nosotros siempre terminamos gritando, ¿verdad? Contando hasta tres y decimos qué rico es vivir.
Así que, como es en Zoom, pues no se oye como dice Erika, estropellado, pero no importa, lo vamos a decir juntas. Así que, una, dos y tres. ¡Qué Qué rico es rico es vivir. vivir! Gracias, Vivian. Un Qué abrazo, te rico es vivir. quiero. Bye. Nos vemos. Hasta luego. Bye.